¿Te has sentido alguna vez aislado, como si la soledad fuera una constante en tu vida? Para los elegidos por Dios, este sentimiento no es una coincidencia, sino una señal de su propósito. Jesús lo expresó claramente: si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido. Juan 15:19. Este versículo nos revela que la soledad no es un castigo, sino una preparación. Hoy veremos cómo la mano de Dios obra en aquellos a quienes Él aparta, mostrando que esta etapa de aislamiento es una antesala a algo más grande. Profundizaremos en las razones espirituales detrás de esta experiencia y descubriremos cómo interpretar este proceso como parte del llamado divino. ¿Estás listo para entender por qué los elegidos caminan caminos solitarios y cómo eso transforma sus vidas para siempre? La soledad de los elegidos no es un vacío, sino un lugar sagrado donde Dios moldea corazones y prepara destinos. Desde el principio de los tiempos, la historia de los llamados por Dios ha estado marcada por momentos de aislamiento que no son casuales, sino una parte integral del propósito divino. José, por ejemplo, fue apartado de sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. En apariencia estaba abandonado, pero en realidad Dios estaba trabajando en silencio, preparándolo para ser el líder que salvaría a una nación entera. Génesis 50:20 lo confirma cuando él mismo reconoce: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Esta separación no fue un castigo, sino una herramienta para su transformación. El aislamiento de los elegidos frecuentemente desconcierta. La falta de amigos cercanos, relaciones frustradas o la sensación de no encajar en el mundo pueden parecer desalentadoras. Sin embargo, estas experiencias reflejan un patrón bíblico que Dios utiliza para apartar a sus siervos para un propósito más elevado. En Jeremías 1:5 Dios declara: antes de que te formara en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué. Estas palabras revelan que el aislamiento no es una consecuencia aleatoria, sino un diseño intencional para aquellos que son llamados a algo extraordinario. Consideremos a Moisés. Criado en el palacio de Faraón, podría haber disfrutado de una vida de privilegios y comodidad. Sin embargo, fue exiliado al desierto durante 40 años, un periodo en el que la soledad fue su único compañero. Pero en ese aislamiento, Dios le habló a través de la zarza ardiente, revelándole su misión de liberar al pueblo de Israel. Sin el tiempo en el desierto, Moisés no habría estado preparado para enfrentar la magnitud de su llamado. Éxodo 3:12 nos recuerda la promesa de Dios en estos momentos: yo estaré contigo. La soledad no es un abandono, sino un espacio donde Dios se encuentra con sus elegidos y los equipa para la obra que les ha asignado. En la actualidad, esta dinámica sigue siendo la misma. Muchos que han sentido el llamado divino experimentan un alejamiento gradual de amistades o relaciones que antes eran significativas. Este distanciamiento puede parecer doloroso, pero en realidad es un acto de protección y preparación. Dios elimina aquellas influencias que podrían distraer o desviar a sus siervos, dirigiéndolos hacia un camino más puro y enfocado. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. A veces, la soledad es el medio a través del cual Dios asegura que nuestras compañías sean las que fortalezcan nuestra fe, no las que la comprometan. Jesús mismo vivió esta realidad. Aunque rodeado de multitudes, en los momentos más cruciales de su ministerio, se apartaba para estar a solas con el Padre. En Mateo 14:23 leemos: después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Al anochecer estaba allí solo. Este ejemplo de Jesús nos muestra que el aislamiento no debe ser temido, sino abrazado como un tiempo de comunión con Dios y de fortalecimiento espiritual. Incluso en su agonía en Getsemaní,
cuando sus discípulos no pudieron permanecer despiertos, Jesús enfrentó su soledad con una entrega total al plan divino. Para los elegidos, la soledad también actúa como un filtro. Permite discernir con claridad las voces que verdaderamente importan. En un mundo lleno de ruido y distracciones, el aislamiento es un regalo que afina nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. Juan 10:27 lo confirma: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta intimidad con el Padre solo puede desarrollarse en un espacio donde las interferencias se reducen al mínimo. Un ejemplo moderno de esta verdad es la historia de un pastor que relató cómo, tras la pérdida de sus amigos más cercanos, experimentó un periodo de soledad tan profundo que se cuestionó si había hecho algo para alejar a las personas que amaba. Sin embargo, durante este tiempo descubrió un llamado especial a la oración intercesora y al ministerio. Más tarde confesó que nunca habría escuchado este llamado si su vida hubiera estado ocupada con las mismas distracciones sociales de antes. Este periodo de soledad lo preparó para liderar y servir con una sensibilidad espiritual que no poseía antes. La Biblia está llena de relatos similares. Elías, tras enfrentar la oposición de los profetas de Baal, huyó al desierto y se sumió en una profunda soledad. Allí, bajo una retama, clamó a Dios, deseando incluso morir. Pero en ese lugar de aislamiento, Dios le habló con una voz suave y apacible.